que tenía que ver con la cuestión de la administración del tiempo, ¿no? El modo en que bueno, las personas dedicadas a la creación, pero también a trabajos específicos, tienen que administrar su tiempo con todo lo que eso implica, con los plazos y con los problemas, y aparte con la necesidad fáctica de vivir, digamos, ¿no? Y yo recuerdo, Lisandro, que en un diálogo anterior me dijiste que trabajabas unas 10 horas en el tablero todos los días, ¿no? Y entonces, bueno, la pregunta es esa, digamos, ¿cómo es, digamos, esa rutina de trabajo, ¿no? ¿Cómo la podríamos describir, que tiene que ver con la cocina? ¿Cómo son esos tiempos? ¿Cómo son tus procedimientos o métodos de trabajo en esas 10 horas? Que, bueno, es un tiempo, digamos, bastante extenso, ¿no? Como para estar trabajando, sobre todo porque se me ocurre que lo mismo que sucede con otras manifestaciones artísticas, exigen una concentración y una disposición hasta física, podríamos decir, que es difícil mantener, ¿no? Es decir, sí. Digamos, si nosotros pensáramos en la gente que trabaja sobre textos, uno no puede estar 10 horas leyendo, ¿no? Creo, habrá algunos afortunados que sí, pero en general no, porque justamente la lectura demanda una concentración que no es posible mantener tanto tiempo. Sí. Pero bueno, ¿cómo es tu caso esas famosas 10 horas sentado al tablero? Sí, es que, digamos, en el proceso de profesionalización en algún momento uno tiene que empezar a negociar, digamos, y empezar a crear estrategias, digamos, tanto creativas como productivas para poder llevar a cabo, cumplir, digamos, con los plazos y llevar adelante el trabajo que tiene que hacer. Por lo tanto, se va dando, es muy físico el trabajo, pero bueno, se trata de hacer de la mejor manera posible. ¿Preferís trabajar de mañana? Claro, bueno, yo en general prefiero organizarme como si fuera cualquier otro trabajo, digamos, donde uno se levanta bien temprano, labura todo el día, corta tal vez para almorzar, después sigue. No hay, digamos, ya estaría de más explicar que no existe esa cuestión de la inspiración, digamos, para dibujar, para encontrar el momento. Yo creo que la mayoría de las veces se trata de llevar adelante las estrategias que uno tiene, las estrategias creativas, las estrategias prácticas. Digamos, me refiero a cosas como, bueno, saber cuánto tiempo tarda en secarse una página para pasar a la otra, trabajar en paralelo con varias páginas, o tomarse un momento para hacer los layouts de las páginas, digamos, los layouts serían los bocetos. Sí, la puesta en página, el primer paso del guión a lo visual, digamos, la disposición, digamos, de los cuadritos en la página como boceto, ¿no? En un primer momento, y después sí pasar a la página en tamaño, el tamaño original. Hay una cosa que yo, digamos, cuando vos me describís tu caso, pienso en parte también en el mío y en el de tanta gente. Para algunas personas es muy difícil pensar un trabajo que no esté vinculado a cierta mecanización o de horas o de procesos, ¿no? Es difícil que entiendan que, digamos, la exigencia yo creo que es mucho mayor, porque en realidad, digamos, ahí hay una cuestión de plazo y de responsabilidades que se cumplen y que no están sujetas a fuerzas exteriores, ¿no? Que podría ser el horario en un trabajo X, ¿no? Claro. Es decir, ahí hay una cosa de compromiso corporal, te diría. Sí, digamos, es necesaria una rutina y una disciplina, que son dos palabras que a veces suenan mal, ¿viste? Chocan, pero en realidad, entendidas de la mejor manera, generan un orden y una forma de producir mucho más, a veces más rica y organizada. Absolutamente. No te puede acostar un día a las 3 de la mañana, porque al otro día tu rendimiento va a ser... Exactamente, sí, tal cual. Y también, digamos, hay creo que otra cosa que tiene que ver con algo que dijiste recién respecto de la cuestión de la inspiración, ¿no? Que uno podría decir, bueno, es una idea romántica, qué sé yo, pero en realidad todos, estoy seguro, o casi todos, los tipos que hicieron cosas más o menos grandes, lo que hacían era tener rutinas de trabajo, ¿no? Como muy fuertes, ¿no? Sí. Y eventualmente después se encontrarían con días de mejor o de peor producción, pero digamos, la idea romántica del tipo que va caminando por la calle y es tocado por un rayo, no, digamos, no es muy creíble, salvo, no sé, habrá honrosas excepciones. Sí, digamos, yo creo que existe gente que tiene suerte de poder tener mucho tiempo por delante para desarrollar realmente, ¿no? Tomarse horas y días y semanas para hacer su trabajo, que debe ser muy, muy lindo y muy interesante.
en la forma en la que está organizada, al menos se lleva adelante este trabajo de historietista, bueno, se requieren de otras formas de trabajo y otras formas de organizar el tiempo, digamos, necesariamente cumplidas, digamos, y para alcanzar metas, digamos, que se van, que, digamos, a la larga el trabajo creativo también tiene que ver con eso, ¿no? Y en ese marco también van surgiendo cosas interesantes, a veces de los errores que se van transformando en soluciones, o de las soluciones que uno por ahí resuelve demasiado rápido y dice, listo, esto ya quedó, pero después al rato vio que no quedó tan bien, ¿no? Entonces se hace como un ida y vuelta a veces que bueno, hace el trabajo. Hay una cosa que me gustaría que nos contaras, que es cómo es esto de trabajar para afuera. Vos has tenido ya varias experiencias de producir para el exterior, ¿no? El otro día nos encontramos y me contabas un poco cómo era esa historia, porque ahí hay un procedimiento que es, por lo menos a mi vista, bastante raro, ¿no? Esto de postular trabajos, esperar la respuesta, hay un encargo que luego se demora. Exacto, a ver si nos podés describir un poco cómo es ese procedimiento, porque, bueno, y esto también lo hablábamos la otra vez, ¿no? Esta idea de la gran industria de historietistas argentinos que tiene gente muy conocida en todo el mundo, esto de que como que exportamos también historietas, pero el trabajo para afuera, ¿cómo es en términos generales, digamos? ¿Y en qué estás trabajando ahora específicamente? Sí, primero que tiene que ver con una lógica, justamente como vos decís, una lógica industrial que es propia de otros países, digamos. Que Argentina la tuvo en su momento y con el paso del tiempo, bueno, se fue perdiendo, se fue, digamos, tuvo que competir con otros medios, por ejemplo la televisión, sobre todo en la década del 50, y la historieta argentina empezó a tambalear. Pero lo interesante es que más allá de esa estructura industrial, digamos, que generaba dibujantes y generaba una forma de trabajo, quedó un cierto conocimiento, un cierto saber hacer, digamos, que por suerte los maestros fueron pasándole a gente nueva, digamos. Entonces se fue desarrollando una verdadera escuela, digamos, histórica, de forma, digamos, de historieta, de una manera específica de hacer historieta argentina. Y que prácticamente está considerada, como otras tradiciones, digamos, historietísticas mundiales, está considerada... Entre las mejores. Entre las mejores, entre las 4 o 5 mejores, digamos, obviamente considerando la escuela norteamericana de superhéroes, la escuela europea, la escuela japonesa, y la argentina, digamos que... ¿Podemos ponerle algunos nombres propios? A mí se me ocurre Carlos Nine, por ejemplo, así. Carlos Nine, digamos, tendríamos que pensar en los primeros, o en los grandes productores, digamos, de esa industria argentina que... cuyo primer, bueno, digamos, habiendo otros dibujantes antes y después, pero bueno, uno de los primeros de las piezas fundamentales es Alberto Breccia, por supuesto. Claro, Breccia. Y la Escuela Panamericana de Arte, por ejemplo, a partir de la cual surgieron y se estudió la historieta como disciplina, y surgieron artistas específicamente orientados a producir historieta. Por lo tanto, toda esa forma de trabajar, uno la conoce, uno la lee, la aprende, si tiene la suerte de poder trabajar y de aprender a través de ciertos maestros, digamos, que tienen un oficio y ya un trabajo desarrollado a partir del cual uno puede aprender. En base a eso, bueno, se forma un saber hacer que se aplica en este caso a una estructura industrial que está en otros países, justamente. Yo siempre pienso lo mismo, digo, bueno, hubiera sido más fácil tal vez dedicarme a otra cosa, digamos, pero bueno, cuando, viste, pero también lo que uno ama, entonces... Se me ocurre que ese proceso particular que uno hace muchas veces como a tientas, porque va descubriendo las cosas, ¿no? Y en mi caso sí, digamos, yo soy autodidacta y tuve que aprender la mayoría de las cosas que hago, las tuve que ir descubriendo. A mí me hubiera gustado, yo siempre pienso que bueno, si hubiera tenido un par de maestros más cerca que te orientaran un poco, claro. Sí, tal vez los caminos hubieran sido un poco más cortos, pero bueno, a la larga pero digo, todo quizás sirve, ese ¿no? camino también, te digo porque conociendo otros casos similares en otras artes o áreas, ¿no? También eso que quizás es lo que hace que tu trabajo hoy tenga como un sello muy, muy particular o muy personal, ¿no? Sí. Por más que uno diga, contrafácticamente diga, che, si yo me hubiera dado cuenta en el año 2003 que, bueno, iba para acá. Claro. Pero bueno, y entonces, el hecho de trabajar para afuera. Bien, entonces, bueno, trabajar para afuera implica, bueno, una cierta organización del tiempo, unas ciertas tecnologías que uno tiene que saber manejar. Es decir, a ver, para que entendamos, vos trabajás sobre papel, bueno, estamos viendo acá algunas
¿no? Sí, hoy en día realmente es indiscernible, digamos, vos ves una imagen, un producto gráfico, digamos, y es muy difícil decir si eso fue hecho a través de mecanismos digitales, analógicos. A mí en particular me gusta todavía trabajar con el papel, la tinta, el tablero, digamos. Somos analógicos, digamos, somos analógicos. En un mundo digital. Sí, yo, digamos, no sé, para mí es algo muy... Bueno, tengo muchos amigos de escritores que escriben a mano. Claro, yo creo que en cuadernos. Hay un gesto, ¿no? hay un gesto que uno tiene que... Igual hay herramientas digitales que también captan ese gesto y lo traducen justamente, ¿no? A lo digital, pero... a mí me sigue gustando eso, borrar, limpiar, acomodar, ¿no? La imagen un poco a martillazo la va haciendo. No podés sustituir ese proceso, digamos, ¿no? No, al menos por ahora. No me interesa, me parece que, no sé, será que uno tiene también ese gusto, digamos, por algunas prácticas que, digamos que, bueno, que se van perdiendo a veces, pero a la larga todo vuelve, ¿no? Porque vos fíjate, el momento del arte contemporáneo que se vive, que es brutal en ese sentido, ¿no? O sea, realmente la cantidad de tecnologías, de expresiones que se pueden producir, digamos, no tienen nada que ver con un lápiz, con una hoja, pero sin embargo el dibujo tiene esas características, ¿no? Que se podría hasta considerar como una forma de pensamiento el dibujo, una de las primeras formas de volver imagen lo que uno tiene adentro de la cabeza, ¿no? Es un gesto muy primitivo, digamos, ¿no? Entonces en ese contexto... Un mecanismo conceptual, digamos, ¿no? Claro, y es algo que no se pierde, no se puede perder, ¿no? Hasta los artistas que por ahí no trabajan con la materialidad más directa, en algún punto tienen que hacer un boceto, en algún punto tienen que volver a esas bases, digamos, ¿no? Esa primera forma primordial de alguna forma de comunicación. Lo dijiste muy claramente, de traducir un pensamiento a una hoja, digamos, por lo menos en una primera etapa, para ver, digamos... Sí, claro, tal cual. Para poder, digamos, representar eso conceptualmente y después, bueno, ver qué se hace. Claro, pero entonces, en una primera etapa está el dibujo papel, ¿no? En tu caso. Sí. Luego se escanea. Claro, el comentario en ese sentido. Al trabajar para afuera, bueno, el primer momento tiene que ver con una cierta forma de trabajar de las editoriales, que la mayoría se manejan de esa forma, que es formar equipos creativos que van a producir una historieta, una novela gráfica, un determinado producto gráfico, valga la redundancia. Entonces, en mi caso, bueno, a mí me llega, yo trabajo con un guionista, a mí me llega el guión primero en inglés, yo lo traduzco, después voy a los bocetos, pero como te comentaba esa vez también, la mayoría de las editoriales se manejan con una especie de diálogo constante justamente porque de alguna forma van supervisando un poco el trabajo que uno va haciendo. Y aparte te exigen determinadas, digamos, normas o patrones en el trabajo que envías. Sí, y sobre todo pasa eso, ¿no? Van corrigiendo, van viendo el trabajo, después vuelve la corrección o los puntos de vista de ellos, después uno le vuelve a proponer, digamos, son distintas capas de trabajo a las que de esa forma uno va arribando al producto final, ¿no? Después viene la parte donde uno dibuja en lápices y la editorial tiene que ver los lápices y después sí va a la tinta. Tiene que avalarlos o aprobarlos, digamos. Sí, pero en general a mí, digamos, yo he tenido suerte y, digamos, los editores con los que yo he trabajado prácticamente no corrigen nada, digamos, siempre, viste, alguna cosita, algún detalle. A veces uno quiere, viste, hacer de más y los tipos te dicen, no, por ejemplo, en una de estas historietas que yo estaba haciendo... ¿Nos contás un poco qué es esto que estamos viendo acá? Sí, sobre todo estas páginas en grises con aguadas son fragmentos, digamos, páginas del último trabajo que hice para una editorial que se llama Boom Studios, que es de Estados Unidos. Trabajé con el guionista Ed Brisson y bueno, básicamente se trata de una historia de crimen. Es un asesino a sueldo retirado que tiene 80 años y bueno, como en esas clásicas historias... El crimen no descansa. No descansa y tiene que volver porque se filtra una lista con la gente que él asesinó y bueno, tiene que volver a limpiar, digamos. Bueno, en un momento está el protagonista en su habitación y bueno, a mí se me ocurrió dibujar un póster, por ejemplo, haciendo alusión a un tema particular del guión y bueno, en ese caso el editor dice, bueno, no, ese póster, por ejemplo, no lo dibujes, ¿no? Pequeñas correcciones que hacen a la atmósfera a veces o hacen a los límites a veces que tienen que ver con la idiosincrasia, con una idiosincrasia de un país, pero también con
el tono que tiene una cierta editorial, las cosas que ellos editan, donde, por ejemplo, no... Digamos, acá, por ejemplo, todo esto tiene un cierto realismo el dibujo, por ejemplo, ¿no? Eso es algo que la editorial, en este tipo de historias, le interesa. Entonces yo no podía, por ejemplo, hacer otro tipo de dibujo. Bien. Bueno, son esos diálogos que hay con los editores, con las editoriales, donde el trabajo de uno se va transformando, más allá de lo estrictamente expresivo o artístico, empiezan a surgir cuestiones de composición, de narrativa, de pertinencia, digamos, de lo que uno hace respecto del producto que también la editorial quiere hacer. ¿Qué pasa cuando tenés un encargo determinado, trabajás arduamente, lo envías para su aprobación o para su observación y del otro lado, silencio estampa? No, la verdad que hasta ahora siempre tuvo buena recepción, la verdad no he tenido mayores inconvenientes, no sé. ¿No demoran mucho los procesos a veces? No, bueno, digamos, lo que sí me pasó un par de veces fue hacer pruebas. Digamos, estamos hablando, hay distintos tipos de historietista, ¿no? Y hay distintos tipos de historieta también. El tipo de historieta que a mí me interesa, bueno, a veces tiene que ver con esos procesos, esas formas de trabajar. A mí me interesaría hacer la historieta también más personal, más cercana de la idea de un artista autor, digamos, pero esta es la forma de trabajar.